Gracias, presidente, señorías. Buenos días a todos y a todas. Iniciamos el último trámite para la aprobación de los presupuestos canarios para el 2023, los cuartos y últimos de esta 10ª legislatura parlamentaria. Y como dijo el señor Marrero, desgraciadamente, en un momento de ataque a la democracia. Unos presupuestos adaptados y contextualizados a los momentos que vivimos, al presente y al futuro, que nos toca afrontar con las secuelas de dos crisis, la pandemia del coronavirus y la erupción volcánica de Cumbre Vieja, y una en pleno apogeo, la guerra de Ucrania y la crisis inflacionista. Pero si hay algo que caracteriza a este presupuesto es que lleva impreso un marcado carácter progresista, eminentemente social, realista, un presupuesto expansivo, prudente y con una clara vocación de fomento e impulso al empleo. Indudablemente, el presupuesto de cada año es fundamental tanto para dar servicio a la ciudadanía, para garantizar la sanidad, la educación, las políticas sociales, la construcción de viviendas o el apoyo al transporte público y, por supuesto, también para dar apoyo al sectores productivos, a las pymes y a los autónomos. Y más aún en situaciones de doble o de triple crisis como las que hemos y estamos viviendo en esta tierra, lo que refleja claramente la importancia de lo público, no solo por su peso en el PIB, sino porque es el sector público el que puede hacer frente a lo que la ciudadanía demanda, sobre todo lo que demanda cuando más lo necesita. Un presupuesto responsable porque, a pesar de la mayor flexibilidad presupuestaria, producto de la suspensión de las reglas fiscales durante los años 20, 21, 22 y el próximo 23, el Gobierno ha sido consciente que tras viene el 24, el 25, donde sí estarán restablecidas las reglas fiscales y por eso ha evitado incrementar el endeudamiento. Ha disminuido los intereses de la deuda pasando de 80 millones de euros en el año 18 a 50 millones de euros para el año 23 y eso a pesar de los incrementos de los tipos de interés que estamos viviendo y todo además acompañado de una bajada selectiva de los impuestos. En definitiva, señorías, un presupuesto que en medio de un contexto de incertidumbre como el que vivimos aspira a que Canarias se consolide como una sociedad más justa y equilibrada, una sociedad que garantice los derechos básicos a sus ciudadanos y que no olvida a aquellos que por diversas circunstancias se han visto expulsados del mercado laboral y carecen de recursos para llevar a cabo una vida mínimamente digna. Pero, insisto, tampoco se olvida del sector productivo generador de empleo. En cuanto a las enmiendas al articulado, el número de las presentadas es de 239, de las que se admitieron a trámite 183, siendo 48 las inadmitidas por la mesa de la Comisión de Presupuestos, repito, por la mesa de la Comisión de Presupuestos y no vetadas por el Gobierno, como algunos se empeñan en decir, y además 3 inadmitidas a trámite en la ponencia y 4 retiradas por los grupos. También quiero aclarar que la mesa de la comisión está compuesta por diputados que conforman de grupos que conforman o que apoyan al Gobierno y otros que son de la oposición, con lo que difícilmente pueden tomar decisiones arbitrarias o partidistas. En cualquier caso, las razones por las que la mesa de la comisión inadmitió las 48 enmiendas mencionadas, 13 a Coalición Canaria y a la señora Espino, 19 al Grupo Popular y 4 a los grupos que apoyan al Gobierno, son las mismas básicamente año tras año. Algunas son por inconstitucionales, otras porque se empeñan en ignorar de forma reiterada que las enmiendas al articulado, la materia de que se trate debe guardar relación directa con los ingresos y gastos que integran el presupuesto y de ser un complemento de los criterios de la política económica de la que el presupuesto es el instrumento. Insisto, de la política económica del Gobierno, de la que el presupuesto es el instrumento. Y por último, porque nuevamente ignoran que una vez superado el trámite de enmiendas a la totalidad, ya quedan fijadas las cuantías globales de los estados de presupuesto y estas ya son inalterables. Permítanme además que les recuerde que las dos últimas razones vienen definidas en el reglamento de la Cámara y, sin embargo, seguimos presupuesto tras presupuesto o siguen algunos presupuesto tras presupuesto intentando sortear las normas que nosotros mismos nos hemos dado como tramposos jugando al solitario.
De las 183 enmiendas al articulado admitidas, hemos aprobado o transado 56, porque entendíamos que mejoraba el texto del proyecto de ley, y las que no hemos aceptado no ha sido por capricho, ha sido por responsabilidad. Se han desestimado, al igual que los últimos 3 presupuestos, en unos casos porque chocan frontalmente con los principios programáticos de la política de este Gobierno. En otros, porque las enmiendas presentadas son un puro brindis al sol, tanto es así que el contenido de algunas de ellas es más propio de una proposición no de ley que de una ley, y que conste que de este tipo no son pocas, son 40, un 26%, 4 del Grupo Popular y 26 de la señora Espino. Y por último, porque en nuestras enmiendas se contemplan idénticas acciones y los grupos de la oposición, en algunos casos, se negaron a transarlas. En el caso del Partido Popular, que me alegro que ya haya entrado en la sala, pues el señor Enseñat, en su intervención en la Comisión de Presupuestos, dijo que estos presupuestos eran electoralistas, irresponsables con el presente y el futuro de los canarios, que castigan y son insensibles con la situación de miles de familias y de autónomos que han visto cómo su renta se la está comiendo la inflación y la subida de los impuestos, y que este Gobierno los deja abandonados, que la previsión de ingresos es irreal y acusa al Ejecutivo de incrementar la recaudación fiscal, que los presupuestos no solo es contar millones, que con ese dinero hay luego que ofrecer respuestas, dar soluciones y sobre todo mejorar la vida de los canarios, y que el Gobierno no ha aprobado, ha suspendido en todo. Y a este respecto, señor Enseñat, no solo afirmo que lo que sí es electoralista, demagogo, incongruente y alejado de la realidad son sus manifestaciones, sino que además con datos voy a demostrarle cada una de sus falsedades, falacias, mentiras o engaños. Que la previsión de los ingresos es irreal y acusa al Ejecutivo de incrementar la recaudación fiscal. Esta es una de sus letanías año tras año, y al final, año tras año, se estampa de cara con la realidad, porque sabe bien y también ha criticado. La recaudación fiscal ha sido en este año mucho más elevada de la prevista por 3 razones: la mejora de la economía, el efecto de la inflación y las acciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria Canaria para la lucha contra el fraude fiscal. Que este Gobierno castiga y es insensible con la situación de miles de familias y autónomos que han visto cómo su renta se la está comiendo la inflación y la subida de los impuestos, y que este Gobierno los deja abandonados. Señor Enseñat, algunos datos. Para autónomos y pymes, 1.309 millones de euros en ayudas, más ayudas que nadie y que nunca, y por si fuera poco, todas, absolutamente todas, abonadas. Algo que, para su desgracia, pues no lo puede decir ni la señora Ayuso, que tuvo que devolver el 16% de los recursos, ni el señor Moreno Bonilla, que tuvo que devolver el 40%, ni el presidente actual de su partido, el señor Núñez Feijóo, que siendo presidente de la Comunidad Gallega tuvo que devolver el 25%. Son esos, señor Enseñat, a los que usted aplaude, y sin embargo son ellos los que sí abandonaron a su tejido productivo. Y respecto a la familia, decirle que quien las abandonó fue el Partido Popular cuando en la crisis del 2012 subieron los impuestos, recortaron los gastos, mandaron a miles de trabajadores al paro y se preocuparon exclusivamente por rescatar a la banca. 100.000 millones de euros para la banca, mientras que en esta crisis, pues un mínimo de 140.000 millones de euros de endeudamiento para las empresas, para los autónomos y para las familias. Y su memoria selectiva, además, señor Enseñat, le hace convenientemente olvidar que fue el ministro Montoro el que, en medio de una de las mayores crisis financieras mundiales, la receta que aplicó consistió en subir el IVA del 18 al 21%, entre otras asombrosas medidas. ¿Quién abandonó a la familia, señor Enseñat? La abandonaron los suyos, los del Partido Popular, que se centraron solo en salvar a la banca y a la ciudadanía que se buscara la vida, o mejor dicho, que se buscara la mala vida. Respecto al suspenso que le pone al Gobierno,
Pues otro disgusto, señor Enseñar, porque los datos afirman lo contrario. Dicen que cuando este gobierno inició su andadura en el año 19, el número de afiliados a la Seguridad Social era de 824.865 personas. En el año 22, en la actualidad, es de 872.067, es decir, 47.202 personas más afiliadas a la Seguridad Social. El mayor crecimiento a nivel nacional, 5 puntos porcentuales por encima de la media estatal. Dicen los datos también que el número de desempleados en el año 19 era de 210.893, ahora en el 22, 186.274, es decir, 24.619 parados menos. Y con respecto a los índices de pobreza, que ya advirtió usted en la comisión que no quería oír más a ningún diputado decir que en Canarias había menos pobreza, pues esta diputada le dice que en el último año las islas han logrado sacar de la pobreza a 29.329 personas. Lo digo yo y lo afirma el informe AROPE. Y si no quiere escuchar, si no me quiere escuchar, por lo menos lea. Sería lo más conveniente. Más personas empleadas, menos paradas, menos en estado de pobreza y más ayuda al sector productivo. Con lo que, señor Enseña, queda claro que es usted el que está alejado de la realidad de las Canarias y de los canarios, y sus manifestaciones también se encuentran muy alejadas de la verdad. Dicho esto, y en lo que a las enmiendas presentadas por parte de los grupos parlamentarios socialistas de Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y ASG, hemos presentado un total de 41 enmiendas al articulado, de las que por razones de tiempo solo voy a hacer referencia a 3 de ellas. La primera, una enmienda referida a la aplicación del tipo 0 del IGIC durante el año 2023 a los bienes para la alimentación del ganado como ayuda al sector ganadero, eliminando la carga que conlleva este impuesto con el fin último de atenuar el impacto de la subida de los precios, amén de los 25 millones de euros de ayudas directas que se ha dado al sector en este año 22. En segundo lugar, 2 enmiendas relativas a la negociación con la representación de los trabajadores de las empresas públicas y fundaciones para que en un plazo no superior a 3 meses desde la aprobación de esta ley se proceda a la restitución a los trabajadores del 5% de las retribuciones minoradas en el año 2010. Y, en tercer lugar, una enmienda mediante la que se autoriza a las universidades públicas canarias a utilizar los remanentes hasta un máximo de 4,5 millones cada una, con el fin de garantizar los gastos universitarios destinados a inversiones en infraestructuras nuevas y proyectos de rehabilitación y ampliación de las existentes, así como para el impulso de la eficiencia y el ahorro energético, de la digitalización, de la mejora de los servicios y de la investigación, el desarrollo y la innovación, además de 3 millones de euros para gastos corrientes que también figuran en este presupuesto. En resumen, señorías, este presupuesto que hoy se va a aprobar es un presupuesto que, en línea con los 3 anteriores, está orientado hacia la mayoría social, con políticas anticíclicas que se han demostrado asumibles, eficaces y alcanzables, y cuyo objetivo es avanzar hacia la consolidación de la recuperación económica del archipiélago, potenciando un crecimiento económico equilibrado, sostenible y solidario. Cierto es que aún queda mucho por hacer. 4 años de gobierno no da para solucionar todos los problemas, menos aún en las circunstancias en las que ha tenido que actuar este gobierno, con todas las crisis del mundo, una detrás de otra, es más, sin acabarse una, empezando otra. Pero lo que sí que es seguro es que este gobierno ha hecho más y mejor que los anteriores gobiernos, y que seguirán haciéndolo en el futuro si la ciudadanía así lo considera. Muchas gracias.